estructuras que típicamente se han catalogado como estructuras que hacen parte del sistema límbico. Para ello vamos a empezar a hablar del hipotálamo. Hay algunas estructuras que ustedes ya conocen, de estas que se consideran hacen parte del sistema límbico: la corteza prefrontal, medial y orbital. El hipocampo lo vamos a ver hoy, la corteza entorrinal pues también vamos a conocer de ella, el giro del cíngulo ustedes ya lo conocen, el núcleo accumbens también, el núcleo anterior del tálamo también ya lo conocen, sistema olfatorio lo van a ver ustedes después, que complementa un poco esta información, pero vamos a estar, o yo voy a estar haciendo referencia a el sistema olfatorio también dentro de estas estructuras. Ustedes van a ver que pues es uno de los sistemas que más relación tiene con todo lo que es la parte de funcionamiento emocional. Y por supuesto la sustancia gris periacueductal, que ustedes no la conocen, que de pronto aquí pues no vamos a tratarla hoy, pero que sí la vamos a estar viendo mañana. Mañana tenemos clase de topo externa y mesencefa, ¿cierto? Ah, bueno, entonces mañana van a conocer ustedes un poco la sustancia gris periacuedutal. Y las otras las vamos a terminar de mencionar hoy para que ustedes las conozcan. Para hacerles una introducción acerca del hipotálamo, pues vamos a pensarlo como una estructura que inicialmente se conocía poco de ella. Cuando pensaban antes en el funcionamiento autonómico, ustedes ya saben a qué me refiero, todo lo que es automático. Antes se consideraba que no existían estructuras a nivel central que tuvieran implicación en las actividades automáticas. Pero paulatinamente los estudios pudieron encontrar que una de las, o la principal, la primera estructura que a nivel central estaría relacionada con la actividad del sistema autonómico fue el hipotálamo. Entonces uno piensa, ¿de dónde pueden partir esas respuestas viscerales, corporales? Pues necesariamente tendríamos que hablar del hipotálamo. Cuando yo vi esta clase hace bastante ya, la profesora Marta decía que el hipotálamo termostato que va a estar censando la actividad automática de nuestro cuerpo, y a partir de ese censado permite que se generen respuestas a nivel visceral, a nivel automático. Por eso se considera que participa de varias funciones que son involuntarias y en ese sentido genera procesos de integración de esas sustancias, de esas funciones. Entonces, se considera que es importante, participan cosas como la temperatura corporal. Vamos a ver que hay unos núcleos que están relacionados con la regulación de la temperatura corporal, las actividades reproductivas, por una participación pues importante en la liberación de algunos factores hormonales relacionados con los procesos reproductivos, participa en el control de la ingesta. Vamos a ver que hay unas
las vías relacionadas con la ingesta alimenticia que son súper importantes y en las cuales participan esos núcleos hipotalámicos, la regulación del balance hídrico, también pues porque sabemos que hay unas sustancias relacionadas con esto, y el comportamiento porque vamos a ver que algunas de las sustancias, de las moléculas que participan en la actividad hipotalámica van a tener una liberación a nivel central, del sistema nervioso central, de tal manera que van a estar influyendo en funciones asociadas a la regulación comportamental también de una manera un poco indirecta. Este corte ustedes ya lo conocen, es un corte sacral, esto es una cara mundial, ustedes ven la corteza, este es el cuerpo calloso, y este de acá central pues es el tálamo. En este corte medial vamos a estar observando el tálamo, el hipotálamo, perdón, por debajo del tálamo y anterior a él, en este sector. Y si pensamos entonces sus límites, pues vamos a considerar que este sectorcito de acá es un grupo de membranas que van a estar limitando al hipotálamo con esta partecita de acá, que ya es corteza. Esto de acá se llama la lámina terminal y es un sector que está desprovisto de barrera hematoencefálica y en este sector de aquí encontramos entonces en un sector desprovistos de barrera hematoencefálica que constituyen el órgano vasculoso de la lámina terminal. Cuando yo les expliqué acerca de la presencia de la barrera hematoencefálica, les dije que estaba relacionada con el paso de sustancias, ¿cierto? Un momento. Chicos, ¿cierto que después del tallo tenemos la clase de panes, cierto? No, profe, tenemos puente de formación reticular y bulbo, y luego sí, pares cardiales, 3, 4, 6 y 5. Sí, después de tallo sigue pares. O sea, inmediatamente, puente de Claro, formación tenemos una reticular y semana bulbo. linda. Pero aquí dice puente de formación reticular y bulbo. Por eso, el puente de bulbo hace parte de qué estructura, Juan. Ah, o sea que tenemos todo otra vez. Ah, ya, ya. Semana bella. Vamos a ver, ¿sí?
Entonces les decía, limita anteriormente con la lámina terminal y con el órgano vasculoso de la lámina terminal, que lo va a estar separando de todo este sector de corteza cerebral que ustedes ya lo conocen y que corresponde a qué sector. Esto aquí donde tengo el punto. ¿Qué área es esta? Ese es 44, 45. El área septal, ¿cierto? Entonces todo este sector del área septal va a estar limitado o separado 25, de perdón, 25. el hipotálamo por la lámina terminal. Y ventralmente vamos a estar observando que el hipotálamo se continúa con la hipófisis y se va a continuar con la hipófisis por medio de un grupo de fibras que van a constituir un sector, este sector de aquí, que se denomina el infundíbulo, que va a ser entonces la conexión entre el hipotálamo con la hipófisis. Ustedes están viendo que la hipófisis acá está metidita en un sector de hueso que se llama la silla turca, del cual ya les he hablado, ¿sí? Entonces, este va a ser el lugar donde se aloja la hipófisis. Y si observamos entonces el hipotálamo en la parte posterior, pues se va a estar continuando con el tegmento mesencefálico, ¿sí? Va a estar en continuidad con esos sectores. Esta imagen pues ya es conocida por ustedes. Vamos a estar observando el hipotálamo desde otra vista, en otra capa. Si nosotros hiciéramos un corte coronal, o sea, si metiéramos la cuchilla por este sector de acá, por este sector de acá, ¿sí? Vamos a estar observando un corte coronal. O sea, podremos ver a los dos tálamos. Este ustedes ya lo conocen, ¿cómo se llama? Eso es el tercer ventrículo. El tercer ventrículo. Y como les dije, debajo del tálamo, en un corte muy anterior, pues vamos a estar observando el hipotálamo. El hipotálamo constituiría todo este sector de acá, que acá se ve dibujado muy bello, porque nos va a estar mostrando dos sectores o dos divisiones del hipotálamo, que son las primeras que ustedes van a conocer, ¿sí? El hipotálamo va a tener una región lateral, que es esta que ustedes ven aquí como rayadita, porque es un sector donde predomina el paso de fibras, este hipotálamo lateral. Mientras que este sector de acá, que ustedes lo ven más cerca del tercer ventrículo, más cercano a la línea media, es un sector donde predomina la organización de núcleos, somas neuronales agrupados en núcleos. Y resulta que esta primera división del hipotálamo la va a generar el paso de dos grupos de fibras que se llaman el fornix, que ustedes ya saben que es un fascículo que sale de ¿dónde? Del hipocampo y termina en ¿dónde? En los cuerpos mamilares. Entonces, en su paso para llegar a los cuerpos mamilares, el fornix va a estar generando una división, al igual que este fascículo de acá que se llama el tracto mamilotalámico. El tracto mamilotalámico, ustedes ya se imaginan de dónde a dónde pasa. Cuerpos mamilares, ¿hacia dónde? Hacia el tálamo, ¿sí? Y vamos a estar viendo que llega a núcleos anteriores del tálamo, el núcleo anterior del tálamo, y en ese trayecto desde cuerpos mamilares hacia el hipotálamo, entonces atraviesa, hacia el tálamo, perdón, atraviesa el hipotálamo y va a estar ayudando a que se genere esta separación entre estos dos sectores, un hipotálamo lateral, que es este de acá, y un hipotálamo medial.
El hipotálamo lateral está menos desarrollado en el hombre, por eso está pues más compuesto de grupos de fibras, y la mayor cantidad de los núcleos que vamos a estar observando o estudiando el día de hoy los vamos a ver en la región medial del hipotálamo. ¿Listo? Entonces ya vimos hipotálamo dividido en dos sectores, uno lateral compuesto por axones y uno medial compuesto por núcleos, y va a estar dividido por dos grupos de fibras de axones. ¿Cómo se llaman esos grupos? El fornix y el tracto mamilotálago. Muy bien. Ahora, si pensamos en una cara basal, pues al observar esa cara basal vamos a poder dividir esa cara basal en tres sectores, y ustedes van a pensar esos tres sectores, que por encima de ellos pues vamos a encontrar a tres regiones en las cuales se puede dividir esa cara o esa región medial, o sea, esta de aquí, ¿sí? Vamos a dividir en tres sectores. Y vamos a estudiar los núcleos que se encuentran en esos tres sectores. ¿Listo? Entonces, este es un zoom de una cara basal. Ustedes ya conocen las estructuras que vamos a estar observando acá. Esto de acá, ¿qué será? La fisura interhemisférica. Esto de acá, cintillas olfatorias. Y esto de acá, esto es lóbulo. ¿Qué lóbulo? Temporal. El temporal, ¿cierto? Entonces, me voy a ubicar en este sector de acá, que es el que más nos interesa. Este grupo de fibras que ustedes ven acá, ¿cómo se llama? El quiasma óptico. Entonces, aquí vendrían las fibras procedentes desde la retina, constituyendo el nervio óptico. Estas serían las cintillas ópticas, y aquí es donde se van a estar cruzando las retinas nasales. Aquí donde se cruzan esas retinas nasales, pues constituimos lo que ustedes conocen como el quiasma óptico. Y este sector de aquí, exactamente allí donde yo tengo el puntero, es el lugar donde debería estar la hipófisis, ¿sí? Que no está, yo ya les he dicho, porque cuando sacamos el encéfalo, pues la hipófisis se va a quedar allí, metidita acá, en la silla turca. Entonces, al jalarla, esa hipófisis se separa del hipotálamo y deja entonces desprovisto este sector, que de aquí en adelante, ese sector se va a llamar el sector infundibular. Y este ustedes pues ya lo conocen también. Son dos prominencias grandes que constituyen los cuerpos mamilares. Entonces, estas tres estructuras, quiasma óptico, el sector donde se encuentra el infundíbulo y los cuerpos mamilares, constituyen entonces las tres regiones de la región medial. Una región preóptica, constituida por los sectores por encima del quiasma óptico, una región infundibular, que es el sector donde debería estar la hipófisis, pero no se encuentra, ya saben ustedes por qué, y una región mamilar. Entonces, hipotálamo dividido en dos, región lateral, región medial, y la región medial subdividida en tres: una región preóptica, una región infundibular, o también ustedes la encuentran en los libros como la región tuberal, y la región mamilar. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Se están ubicando? Bueno, voy a seguir. Entonces, si tuviéramos la posibilidad de tener una vista medial de esos núcleos que se encuentran en esas tres regiones, pues podríamos decir, este es el quiasma óptico, esta es la hipófisis. Entonces decimos, por encima del quiasma óptico está toda la región preóptica, ¿sí? Que es todo este sector de acá.
Por encima de la hipófisis está la región tuberal o infundibular y por encima de los cuerpos mamilares está la región mamilar. Estos son los núcleos que vamos a estar estudiando del hipotálamo. Entonces, si pensamos cuáles pueden ser las relaciones hipotalámicas, pues vamos a encontrar una cantidad de aferencias al hipotálamo que vienen desde corteza cerebral por una influencia de distintos sectores y áreas corticales que confluyen principalmente en información emocional del tallo y de la médula espinal para darnos información sobre algunas funciones autonómicas a partir de la actividad de ciertos pares craneales y actividad visceral. De la amígdala, que la amígdala la vamos a ver ahora más tarde por ser una estructura relacionada tan importante y relacionada con funciones emocionales, pues va a estar conectada con todo aquello que implique función emocional. Del tálamo también vamos a ver unas proyecciones a partir de ciertos núcleos que están vinculados también con actividad hipotalámica para generar integración de información visceral. Y por supuesto, pues de la formación reticular, que la formación reticular va a tener conexiones con todo el neuroeno. En las próximas clases vamos a estar estudiando la formación reticular. Por supuesto, el hipotálamo pues va a estar muy cerca de algunos sectores que son desprovistos de barrera hematoencefálica. Entonces, pues vamos a encontrar que algunas células son muy sensibles a algunas sustancias que se pueden percibir a partir de sangre o también de líquido cefalorraquídeo, de tal manera que eso va a generar una capacidad de sensado del hipotálamo y también una activación de ciertos núcleos para generar respuestas viscerales, autonómicas, dependientes de eso que se vaya a sensar. Y por supuesto, el hipotálamo va a estar relacionado con la hipófisis a partir del sistema hipotálamo hipoficiario, con pares craneales relacionados con la actividad del sistema autonómico y pues con el sistema límbico, principalmente la corteza relacionada con funciones límbicas. Esto que ustedes están observando acá es una síntesis de lo que les había explicado antes. Tenemos una gran división del hipotálamo en dos, una porción medial y una porción lateral. Dentro de la porción medial, que les dije que era la que estaba más constituida por núcleos, pues encontramos tres sectores, una región preóptica, una infundibular o tuberal y una región mamilar. Y estos van a ser los núcleos que vamos a estar estudiando. En la región preóptica vamos a estar estudiando los preópticos en conjunto, no vamos a hacer una división entre medial y lateral, y el núcleo supraquiasmático. La región infundibular o tuberal vamos a estar estudiando el núcleo arcuado, el ventromediano, el dorsomediano y el supraóptico y paraventricular. Por sus funciones y por la producción de ciertas sustancias los vamos a estar viendo juntos. En la región mamilar pues vamos a estar estudiándola en conjunto, los núcleos mamilares en conjunto con la región posterior, y la porción lateral la vamos a estar estudiando como una solita. ¿Listo? Esta era la parte introductoria. Esto que están viendo ustedes acá son algunas vías que son aferentes al tálamo. Son las vías principales, aunque no podríamos desconocer pues que existe también llegada de información de sectores, por ejemplo, productores de
distintos neurotransmisores, pero aquí podríamos sintetizar las principales vías hipotalámicas. Este fascículo que ustedes están viendo aquí de rojito, ustedes ya lo conocen, que es el fornix. Aquí estaríamos ante ¿qué estructura? El hipocampo. El hipocampo. Entonces, vemos, sale del hipocampo, constituye el fornix y acá va a tener unas fibras que se van a ir hacia atrás y van a llegar al hipotálamo, a los cuerpos mamilares del hipotálamo, que se denominan las fibras postcomisurales, y unas fibras que se van a ir hacia adelante, que son unas fibras precomisurales, para llegar hasta el área septal. Desde la amígdala van a salir unas fibras que aquí están pintaditas en verde y que toman prácticamente el mismo trayecto del fornix y que van a estar llegando también al hipotálamo. Estas fibras se llaman la estría terminal, ¿sí? Que es otro fascículo que conecta entonces sectores amigdalinos con el hipotálamo. Estos dos fascículos tienen una influencia, participan de funciones relacionadas con información emocional que requiere de integración de estímulos viscerales. Mientras que esto que ustedes están viendo aquí, que aquí se dibuja como un poco corto, digámoslo así, corresponde al fascículo medio del prosencéfalo, así se llama. Son fibras que van a llegar desde el área septal, desde la corteza del área septal, para llevar información también de componentes emocionales hacia el hipotálamo. Aquí se ve corto este fascículo, pero lo que se sabe es que hay unas fibras que vienen desde el tallo cerebral, desde sectores productores de dopamina. Y si esto es sistema límbico, entonces ¿desde qué sector? Productor de dopamina, si esto es sistema límbico. Juan. El área tegmental Desde ventral. el área tegmental ventral se sabe que hay cierta influencia Y a veces indica. de fibras que vienen desde el área tegmental ventral, que constituyen también ese fascículo medio del prosencéfalo, para llevar información desde el área tegmental ventral dopaminérgica a sectores del hipotálamo, principalmente de sectores del hipotálamo anterior. Muy bien, y estas también son una síntesis de las fibras que son, en este caso, eferentes hipotalámicas. Dentro de los principales eferentes hipotalámicos, pues necesariamente hay que mencionar a el fascículo longitudinal dorsal, que es este de aquí, que es un fascículo, ya vamos a ver desde qué núcleos se originan, y que es un fascículo que parte desde el hipotálamo para llevar información hacia el tallo cerebral y hacia la médula espinal. Entonces, por ese fascículo, el hipotálamo activa vías que son autonómicas. Entonces, participa en funciones simpáticas y parasimpáticas, porque va a estar por medio del fascículo longitudinal dorsal llevando información hacia sus núcleos que están relacionados con esas actividades. Y también les menciono al fascículo mamilotegmental, que es este de acá, que parte desde los núcleos mamilares hacia el tegmento y va a estar también llevando información relacionada con funciones emocionales y actividades autonómicas que requieran activación, por ejemplo, en situaciones de estrés
lucha y huida. Vamos a mencionar entonces principalmente esos dos como las vías de salida, que son vías hacia el tallo cerebral y la médula espinal. Uno podría considerar otro criterio de clasificación de los núcleos hipotalámicos. Hay unos núcleos que tienen unas regiones específicas que pueden ser considerados núcleos con células grandes, como son el supraóptico y el paraventricular, aunque se sabe que el paraventricular tiene también una población celular de células pequeñas, pero predominan las grandes. Y los núcleos laterales van a tener también unas células grandes. Y las células pequeñas que van a constituir el sistema hipotálamo hipofisial. Perdón, hoy les dio una alarma. Disculpen. Y constituyen entonces el sistema hipotálamo hipofisial, células pequeñas. Y son pequeñas porque claramente su axón va a estar recorriendo unos sectores bastante cortos, pues que van del hipotálamo hacia la hipófisis. Muy bien, vamos entonces a empezar con la clasificación de sus núcleos. Los vamos a estar estudiando así, en sentido antero-posterior. ¿Listo? Empezamos entonces con la región preóptica, que les dije que era la primera que encontrábamos en sentido antero-posterior y que estaba por encima de, preóptica por encima de el quiasma. Entonces, dentro de eso vamos a estar estudiando los núcleos preópticos, su conjunto, y al núcleo supraquiasmático. La región preóptica, bueno, en general, si nosotros pensamos en dimorfismos sexuales, necesariamente tenemos que hablar del hipotálamo como una estructura que típicamente se ha relacionado con sectores que pueden ser dismórficos sexualmente. Y si pensamos en dónde se encuentra ese dismorfismo, pues necesariamente hablamos de los núcleos de la región preóptica, que van a presentar el doble de neuronas en individuos machos en comparación con las hembras. Y tengan esto presente porque a esto se le ha atribuido un poco de las diferencias comportamentales que se pueden encontrar en referencia por las funciones a las cuales se dedican estos núcleos. Entonces, estos núcleos de la región preóptica no producen hormonas, pero sí producen factores de liberación hormonal. O sea, ellos van a dar la señal para que se produzcan y se liberen algunas hormonas. En este caso pensamos en la hormona folículo estimulante, leutinizante, y por esta vía entonces sabemos que van a estar participando de cosas como la expresión de caracteres sexuales y los procesos relacionados con la actividad reproductiva. ¿A qué me refiero con esto? Los núcleos preópticos y principalmente en esta función de liberación de factores de liberación, siendo redundantes, en este caso que es redundante, pues se relaciona con la actividad sexual. Tienen unas conexiones que van a estar llegando desde el bulbo olfatorio, y por esa actividad propia del bulbo olfatorio pues van a estar trayendo información necesaria para las actividades. En el caso de animales menos derivados, como
actividades como la cúpula y la actividad sexual. ¿Me explico? Y les hago un paréntesis. Mucha de la información que nosotros tenemos del hipotálamo es información que se ha obtenido a partir de estudios con modelos murinos o con animales menos derivados. Porque el sector donde se encuentra el hipotálamo, ustedes ya lo vieron, no es un sector fácil de acceder y muchos de los estudios pues requerirían generar daños a nivel de los núcleos hipotalámicos. Los núcleos también ocupan un sector muy pequeño, entonces a veces las lesiones o los compromisos pueden llegar a ser muy extensos y no se pueden los núcleos como circunscribir, la función de los núcleos no se podría circunscribir debido a los tumores o las lesiones. Entonces, apenas ahora es que se está logrando tener un poco más de información sobre cómo actuarían estos núcleos en el humano. Entonces, alguna de esta información que yo les voy a decir, que les voy a dar hoy, pues ustedes van a pensar que se obtuvo de animales y que en algunos casos, a partir de análisis clínico y lesiones, pues podríamos decir que también se relaciona. ¿Listo? Este es el caso de lo que les estaba diciendo de la actividad sexual. Entonces se sabe que por esta vía esos núcleos van a estar participando de actividades de cúpula y de funciones sexuales en animales menos derivados. ¿Qué sucede en el humano? En el humano, a diferencia de lo que pasa con los animales, pues nosotros nos censamos a partir del sistema olfatorio feromonas, ¿sí? Los animales menos derivados tienen feromonas, tienen una cosa que llaman órgano húmero nasal. Nosotros no tenemos órgano húmero nasal, nosotros tenemos que, dentro del sistema olfatorio, ustedes ya conocen, el bulbo olfatorio, ¿cierto? Que es una cosa muy pequeña. Ustedes ven el sistema olfatorio, por ejemplo, de un perro, tiene el hocico grande, ¿sí? Tiene un órgano nasal grande que permite que puedan producir feromonas, y las actividades de cúpula se realizan a partir de la identificación de feromonas. Nosotros no producimos feromonas, pero producimos odorantes, ¿sí? Se cree que la producción de odorantes puede tener cierto grado de similitud a lo que sucede con la producción de feromonas. ¿Me explico? Nos han dicho, no sé si a ustedes les ha tocado escuchar que personas venden, por ejemplo, lociones con feromonas. ¿Han escuchado eso? Pues no, eso es mentira. Ustedes ya saben que si les venden loción con feromonas, pues les están engañando, ¿sí? Nosotros no tenemos forma de sensar feromonas. Usted no se echa esa loción y usted dice, wow, estás más guapo, estás más guapo. No. Entonces, ¿qué sí sabemos? Que los olores activan ciertas funciones que están relacionadas, por supuesto, con gusto y con la actividad no directamente sexual, porque uno no va a percibir un olor satisfactorio y va a decir, uy, quiero copular contigo. No funciona así, ¿cierto? Porque nosotros tenemos prefrontal, ¿cierto? Entonces uno no dice, no, pues huele rico, entonces quiero irme a la cama con esa persona, ¿no? Tenemos prefrontal, tenemos estructuras que nos ayudan a pensar que también ese hábito tiene que ser mínimamente planeado, de tal manera que nosotros no estamos totalmente absortos frente a los impulsos que vamos a tener también en funciones sexuales, ¿cierto? Entonces,
percibimos odorantes y esa actividad de los odorantes puede estar relacionada con ciertas funciones de gusto hacia una persona y también de disgusto hacia una persona. Sabemos que hay algunos olores que a nosotros no nos van a generar ningún tipo de actividad placentera, ¿cierto? Entonces, por el vínculo que tienen estos núcleos, principalmente esos núcleos de la región preóptica participan de la liberación de estas sustancias y también por medio de ellas median actividades relacionadas con el uso y la interacción sexual. También produce factores de liberación como la hormona adenocorticotropa, que en este caso pues va a estar mediando respuestas ante situaciones asociadas con el estrés. Y produce el factor liberador de la tiroides, ¿sí? También por medio de esta liberación va a estar participando de la regulación de actividades metabólicas, incluido también cosas como la temperatura corporal, aunque sabemos que este pues no es el único mecanismo, ya que la actividad de los núcleos preópticos permite el sensado de ciertas moléculas para generar en algunos casos una regulación de la actividad térmica y también en la producción de la fiebre. Entonces, participan del control de la actividad reproductiva, la regulación de la temperatura y también van a estar recibiendo fibras desde algunos núcleos que ustedes ya conocen. Entonces, reciben fibras, por ejemplo, de locus ceruleus, que lleva a que Información visual. locus ceruleus, adrenalina, ¿sí? Los núcleos de Rafael, serotonina, ¿cierto? Entonces, por esa vía va a estar participando de la activación y la participación del sueño de onda lenta. Entonces, se cree que influye en esas primeras etapas del sueño que permiten que se pueda entrar en una fase de sueño profundo. Entonces, si pensamos en esto, como es el control de la actividad reproductiva, la temperatura, del sueño de onda lenta, y que se considera que hay más neuronas en individuos machos que en hembras, algunas personas, investigadores, sostienen que por estas razones es que algunos hombres tienden a ser un poco más proclives a la actividad sexual o pueden soportar un poco más las temperaturas frías y pueden entrar más fácil en el sueño profundo, ¿sí? Aunque esto puede tener cierto grado y nivel de debate, ¿no? Conocemos casos donde esta regla no se cumple. Entonces, ¿de dónde llegan las fibras olfatorias? También llegan fibras olfatorias que han pasado por la amígdala, llegan fibras desde el núcleo supraquiasmático que les dan información de la actividad diurna y nocturna para la producción de ciertos factores de liberación, y lo que les decía, fibras colinérgicas también que van a estar llegando desde los núcleos de Rampé, desde locus ceruleus, y GABAergias desde los núcleos basales del cerebro. También va a tener eferencias donde se van a conectar esos núcleos preópticos con otros núcleos hipotalámicos
va a conectarse con el sistema hipotálamo hipoficiario, con la neocorteza y con la formación reticular mesencefálica. Muy bien, ¿cuál era el otro núcleo que vamos a ver ahí? ¿En esta región? Subraquiasmático. Este núcleo supraquiasmático también se considera que es dismórfico sexualmente, entonces se observa más alargado en individuos machos que en hembras. Y este núcleo es súper importante ya que va a estar participando de del control de la actividad de los ciclos circadianos. Entonces, es un núcleo que recibe información directamente desde la retina. Y esa información de la retina le lleva datos relacionados con el nivel de luminosidad. Ese núcleo va a permitir entonces que se generen algunos cambios de acuerdo al nivel de luminosidad. Conecta con otros núcleos para generar activación o inactivación dependiente del estado de vigilia o el estado de sueño. Entonces, ¿qué sucede en el humano? Nosotros somos unos animales típicamente diurnos. La mayoría de las actividades las realizamos en el día, pues es lo normal, es lo típico. Hay gente que puede decir, no, yo soy más nocturno, funciona mejor en la noche, pero el grueso de las personas, pues tenemos una actividad mucho más, digámoslo, productiva en el día, ¿sí? Y esa actividad productiva en el día va a estar mediada por ese núcleo supraquiasmático. Entonces, lo que se ha observado es que el núcleo tiene capacidad para activar otros núcleos para también regular o no la producción de melatonina y genera entonces actividades de sueño. ¿Qué sucede cuando nosotros estamos en si estuviéramos en esta sala, ¿sí? Y de un momento a otro apagamos la luz, yo creo que más de uno empezaría a quedarse dormido. Así yo estuviera hablando y así estuviera yo presentando, porque los niveles de luminosidad cambiarían y le estarían diciendo al sistema es hora de dormir. Se ha observado que por esta vía ese núcleo supraquiasmático va a estar participando de la regulación del comportamiento. Las actividades que nosotros normalmente ejecutamos durante la vigilia activan la producción también de neurotransmisores que nos producen bienestar emocional. Entonces, se ha observado en algunos lugares donde la producción de luz es inferior, un mayor aumento de personas con depresión, un aumento también en la tasa de suicidio, porque la entrada de luz supone que cambia, disminuiría también la producción de algunas sustancias relacionadas con la activación y con el estado de bienestar, como la serotonina, de tal manera que hay mayor índice de depresión en estos casos. Entonces, por esa vía nosotros tenemos unos comportamientos diurnos bien específicos y unas variaciones también en el estado de ánimo que se pueden ver cuando hay
cambios en los ciclos circadianos. Grabé la parte del ciclo, en la mañana producimos cortisol, yo lo relacioné con el hecho de que estamos sanamente estresados, con el deseo de hacer cosas, y no pensé que causara lo contrario. O sea, el cortisol la produzco por hormona del estrés. Entonces, tener menos producción de este debería generar menos estrés. Por el ejemplo que acaba de poner usted, lugares en los que hay menos luz, las personas se despiertan. Lo que pasa es que usted no solamente produce cortisol para estar estresado. Nosotros necesitamos niveles básicos de cortisol para funcionar. Y en el caso de que haya una disminución, principalmente en la actividad de ese núcleo, pues también disminuiría el cortisol que necesitamos para funcionar. No lo relaciones solamente con el estrés, relaciones con la actividad que necesitamos. Es un tono emocional, digámoslo, básico para poder funcionar. Necesita algo de activación. Pero en el caso del cortisol excesivo, por supuesto que sí va a venir. ¿De dónde llegan las aferencias? Desde la retina y desde el núcleo geniculado lateral. ¿A dónde se proyectan? Hacia el tálamo y hacia los núcleos preópticos. Sabemos que para generar activación de la producción hormonal, dependiendo de los estados lúdicos. En la región infundibular vamos a estudiar los núcleos paraventricular y el supraóptico juntos, el dorso mediano, el ventro mediano y el núcleo arcuado. Supraóptico y paraventricular. Producen ambos oxitocina y vasopresina. Se cree que hay una mayor producción de oxitocina en el paraventricular y una mayor producción de vasopresina en el supraóptico. Estos núcleos van a estar produciendo oxitocina y vasopresina y van a estar liberando esa oxitocina y la vasopresina hacia la sangre directamente a partir de la conexión con la hipófisis, pero un sector de la hipófisis que está más relacionado con la actividad o con el desarrollo filogenético neuronal. Sabemos a qué se dedica la vasopresina. Es una sustancia que va a estar relacionada con el control de los niveles de líquidos, incluidos el agua, incluidas la sangre. Entonces por esa vía va a estar participando de los niveles de presión arteriolar y el volumen de la sangre intravascular. Y la oxitocina, eso es a nivel periférico. La oxitocina también a nivel periférico, ustedes la conocen, de pronto han escuchado a las mujeres que tienen dificultades con los procesos de parto que les inyectan pitocin. ¿Lo han escuchado? ¿Sí? ¿No? Bueno, doctores, si no lo han escuchado, cuando una mujer tiene dificultades para iniciar el proceso o las labores de parto, le colocan pitocin, que es un chorro de oxitocina, porque va a estar promoviendo la contracción de las glándulas mamarias, el útero, y esto favorece el proceso de parto. Eso es a nivel periférico, oxitocina y vasopresina a nivel periférico. A nivel central, ¿qué hace la oxitocina y la vasopresina? ¿Qué saben de ellas? La vasopresina es por aumentar la absorción de agua. A nivel central. Eso a nivel periférico.
tomar vasopresina. A nivel central, ojo con esta información, porque esto es a nivel periférico, pero a nivel central, oxitocina y vasopresina son sustancias que en animales menos derivados, también hay unas referencias en el humano, se han relacionado con actividades de anidamiento. O sea, la formación de vínculos constantes, el encuentro de la pareja se ha relacionado con oxitocina y vasopresina. Entonces, cuando yo hablé de neurotransmisores con ustedes, les hablé de qué neurotransmisor era el que nosotros estábamos liberando en la etapa de enamoramiento. Serotonina, claro. ¿Cuál? Dopamina, ¿cierto? Que les dije que era el placentero, que se relacionaba, que se liberaba en los encuentros con la pareja. Entonces, que yo me encontraba con la pareja y era un chorro de dopamina, ¿se acuerdan? ¿Ah? Es la barata, porque dicen que la cara de serotonina es la barata dopamina. La dopamina que se libera el chorro. Sí, se libera un chorro de dopamina, ¿sí? Por eso por ahí dicen que es que el amor es como una adicción. Pero entonces, el enamoramiento, por ahí me dijeron que duraba 3 meses, 6 meses, un mes, 3 semanas. Como el enamoramiento, la dopamina es dependiente, se produce dependiente de las situaciones del exterior. Cuando usted le pasa el enamoramiento, la producción de dopamina disminuye para dar paso a la producción de oxitocina y vasopresina. Entonces, oxitocina y vasopresina se cree está más presente en el estado post-enamoramiento, donde usted ya está buscando o pensando si esa persona y esa pareja que tiene es una pareja ideal para usted formar un hogar o convivir, no sé cómo le digan ahora a ustedes, ¿sí? Pues como las cosas han cambiado tanto, las relaciones han cambiado tanto, ya no sé. ¿Qué pasa? Oxitocina y vasopresina se cree, están más presentes cuando una persona le va a proponer matrimonio a otra. ¿Sí? Oxitocina y vasopresina están más presentes cuando una mamá, por ejemplo, tiene a su hijo y se cree que está afectado, alterado en casos en los que hay, por ejemplo, depresión postparto, donde las mamás rechazan a la cría. Obviamente, en estos momentos también es importante que el varón involucrado en el parto, el padre, tenga unos niveles de oxitocina y vasopresina altos para poder aceptar a ese ¿listo? Porque en situaciones malas, como el apego ansioso, ¿tiene algo que ver con la oxitocina o eso no tiene que ver con disfunciones de dopamina? Cuando hablamos del apego ansioso, hablamos de que la liberación de dopamina, se libera mucha dopamina en los momentos en los que yo me encuentro con esa persona que me genera ese vínculo, ¿sí? Pero como ya viene, yo ya aprendí una respuesta maladaptativa desde que estaba pequeño, entonces esa producción es corta y en los momentos en los que yo estoy
de esa persona amada, se libera mucho cortisol, se genera mucha ansiedad, porque yo ya lo he aprendido, yo ya he aprendido diferente esa forma de relación desde temprana edad. Entonces el adulto lo que hace es generar mucha ansiedad cuando hay distancia de esa persona. Entonces no hay paz por la producción. No, no mucho, no se puede. Ojo, esto que les estoy explicando de la vasopresina y la oxitocina aplica para las relaciones de pareja, pero también aplica para todos los vínculos o las relaciones de estabilidad. Puede ser estabilidad laboral o en el momento en el que ustedes ojalá escogieron también la carrera, ¿sí? Mayor liberación de oxitocina y vasopresina y menos de dopamina, porque eso les va a pasar rápidamente. ¿Listo? ¿De dónde llegan las aferencias? Desde el bulbo olfatorio, la amígdala, los núcleos preópticos, el órgano subcortical, que es otro sector desprovisto de barrera hematoencefálica, y el órgano vasculoso de la lámina terminal. Por estos, entonces, son capaces estos núcleos de sensar moléculas en sustancia, el líquido cefalorraquídeo y sangre, para poder generar o aumentar o disminuir la producción de oxitocina y vasopresina. ¿Y a dónde se proyecta? A la neurohipófisis y a neuronas preganglionares autonómicas en el tallo y la médula. Ahorita vamos a ver cómo se conecta con la hipófisis. El núcleo acuado es un núcleo bastante heterogéneo en su constitución celular. Va a tener células que producen somatostatina, neuropéptido Y, proteína RA-GOTI, neurotensina, y también tiene neuronas que producen dopamina. Por esta vía de la producción de neuropéptido Y, proteína RA-GOTI o propio melanocortina también, el núcleo acuado, por su ubicación, es un núcleo que está muy cerca de sectores desprovistos de barrera hematoencefálica, muy cercano a sectores de la eminencia media. Por esa vía es capaz de sensar sustancias que se encuentran en sangre y que están relacionadas con el control de la ingesta. Entonces, como para que me vayan entendiendo la vía, el núcleo acuado sensa cosas como leptina, cosas como grelina, y tiene conexiones con otros núcleos hipotalámicos para empezar la activación de vías orexigénicas o anorexigénicas, o sea, destinadas a consumir alimento o destinadas a evitar la ingesta. Y eso ahorita se los voy a explicar también con el núcleo ventromediano. Y también libera dopamina hacia la adenohipófisis para inhibir la producción de prolactina. O sea, este núcleo libera dopamina sobre receptores T2, se encuentran en la adenohipófisis, para inhibir la producción de prolactina. Entonces, nosotros, en estado natural, tenemos un núcleo acuado constantemente liberando dopamina para que no se produzca prolactina. Esta inhibición se acaba o se detiene cuando una mujer ha dado a luz, por ejemplo. También se puede detener por factores secundarios asociados al uso de ciertos medicamentos, como son los antipsicóticos. Personas que consumen antipsicóticos que tienen efectos secundarios del uso de esos antipsicóticos
cicóticos pueden presentar producción de leche, por ejemplo. O si usted tiene un tumor en el hipotálamo que esté comprimiendo al núcleo acuado, pues también puede producir leche. Y eso pues puede suceder en hombres y mujeres. ¿Listo? Y el núcleo ventromediano. El núcleo ventromediano típicamente se ha conocido como el centro de la saciedad. Es un núcleo que recibe influencia desde el núcleo acuado para, en este caso, activar vías anorexigénicas, o sea, destinadas a limitar la ingesta. Les dije ahorita que el núcleo acuado sensaba cantidades de leptina, de grelina en sangre, y por medio de ese sensado envía fibras que activan, por ejemplo, el núcleo ventromediano si estamos percibiendo, por ejemplo, grandes cantidades de leptina. ¿Ustedes saben qué es la leptina? ¿Sí? Sustancia que se produce por los adenocitos. Entonces se supone que las personas que tienen obesidad deberían estar produciendo mayores cantidades de leptina, diciéndole al sistema, pues no tienes que comer tanto porque ya tienes suficiente tejido adiposo que produce leptina. Y se cree que una de las teorías de la obesidad es que los receptores de leptina en el núcleo ventromediano y en el núcleo arcuado están dañados de tal manera que no sensan las cantidades de leptina, lo que hace que las personas con obesidad consuman más alimentos y haya alteración en este pare que puede generar esa vía del núcleo ventromediano. Por medio de fibras colinérgicas van a estar también regulando la actividad de la corteza cerebral, y pues obviamente va a recibir información que hace que su función se vea mediada por la vigilia y el sueño. Entonces es capaz de regular la actividad también visceral a partir del estado de vigilia y la transición hacia el sueño. Llega información desde la amígdala por la estría terminal y desde la corteza cerebral, y parte también por la estría terminal hacia el núcleo basal de Meissner, la amígdala, la sustancia grispelia acueductal y la formación reticular del tallo cerebral. El núcleo dorsomediano se conoce realmente poco acerca de él, pero ustedes van a saber que es una de las principales vías de las cuales parte el fascículo longitudinal dorsal hacia el tallo cerebral. Entonces, desde el núcleo dorsomediano, desde sectores del ventromediano, desde sectores también desde los núcleos mamilotalámicos, hay vías que parten hacia el tallo cerebral, y pensamos entonces en el núcleo dorsomediano como el principal constituyente del fascículo longitudinal dorsal. Entonces, por medio de estas vías se activan núcleos parasimpáticos y simpáticos para generar activación de sistemas viscerales. En la región mamilar pues se encuentra el núcleo posterior y los núcleos mamilares. Vamos a ver a los núcleos mamilares. Los núcleos mamilares van a estar
van a ser los principales productores de histamina. La histamina es un neurotransmisor que tiene su origen en los núcleos mamilares y que se va a estar proyectando hacia distintos sectores de la corteza cerebral para participar de estados como el alertamiento. Entonces, cuando nosotros estamos activos, cuando nosotros estamos alerta, también hay producción de histamina que permite que nosotros podamos estar despiertos. Y también los núcleos mamilares los vamos a ver ahorita cuando estamos viendo sistema límbico, porque van a participar de un circuito que se llama el circuito de Papez. Los núcleos mamilares, entonces, regulan actividad autonómica, participan de la actividad autonómica, generan integración con información límbica y por la vía del circuito de Papez pues van a estar participando de funciones como la memoria y la memoria que está relacionada con actividad emocional. Profe, el supraóptico y paraventricular no lo vamos a hacer. Ya lo vimos. Ah, sí, está en ese orden, porque es que último es el dorsomediano, ¿cierto? ¿Cuál? El dorsomediano le dijiste el último, sí. Ya lo dije, que era la principal fuente de fibras del fascículo longitudinal. O sea, fue justo, por eso la dejaste de último. ¿Qué es? ¿Qué era en el...? Ya. Recibe entonces los núcleos mamilares información desde el hipocampo por el fornix, desde el tegmento mesencefálico, desde el tálamo, desde otros núcleos hipotalámicos y la corteza cerebral, y se proyecta hacia la región medial, hacia la región lateral del tálamo, hacia el tegmento y envía histamina hacia todo el sistema nervioso central. La porción lateral les dije que estaba constituida por fibras o por núcleos. Por fibras. Por fibras, ¿cierto? Entonces, Sí. la porción lateral, a diferencia del núcleo ventromediano, es el centro, o sea, conocido típicamente como el centro del hambre. O sea, el control de la ingesta requiere, por un lado, activación de vías orexigénicas que van a estar relacionadas con activación de la región lateral. Y si vamos a pensar en vías anorexigénicas que controlan la ingesta, pues van a estar inactivando la región lateral y activando a el núcleo ventromediano. Entonces, ¿cómo se sabe que la región lateral es el centro del hambre? Pues algunos investigadores cogieron a unos ratoncitos, les extirparon la región lateral y se dieron cuenta que esos ratoncitos morían de inanición, porque no producían conductas destinadas a alimentarse. Entonces, a partir de ahí se cree que la región lateral es el centro del hambre. Y es una región pues que es muy importante para la regulación del control de la ingesta. También por esa vía se considera que está relacionada con el control de funciones como el control de los impulsos y principalmente con impulsos agresivos. Hay algunas investigaciones donde también se ha resecado esa región lateral en algunos animales y estos tienden a presentar conductas violentas. Se proyecta hacia la corteza cerebral y hacia núcleos basales del tercer cerebro. Ahora sí, la hipófisis. También se conoce como la glándula pituitaria y está conformada por el infundíbulo, la hipófisis anterior y la hipófisis posterior. La hipófisis anterior se denomina la
adenohipófisis y la hipófisis posterior, la neurohipófisis. ¿Por qué? Pues porque el origen filogenético de la pituitaria posterior está más cercano al origen del sistema nervioso central en este caso. Entonces aquí estamos viendo un poco de cómo se conecta esa vía que encontramos. El hipotálamo, los núcleos supraópticos, el paraventricular, y aquí estamos viendo a la hipófisis con dos sectores, este que sería el sector anterior y este que sería el sector posterior. Y dependiendo entonces del sector vamos a observar la liberación de ciertas sustancias que ya les había mencionado. Entonces, esta que es la hipófisis anterior tiene características diferentes de la neurohipófisis. Si ustedes observan acá, la hipófisis anterior va a tener un grupo de capilares que se denomina el sistema porta. En este caso es el sistema porta hipofisiario. Solamente lo encontramos en la adenohipófisis, en la hipófisis anterior. ¿Qué hace este sistema porta? Va a generar un grupo de capilares a los cuales van a llegar los axones o las fibras de los núcleos hipotalámicos, y en ese sistema porta entonces se van a recibir los factores liberadores del hipotálamo, que posteriormente entonces van a liberar a la hormona dentro de un sistema capilar secundario, para después llegar a liberar entonces la hormona en sangre. ¿Cuáles son las hormonas que van a estarse liberando en la hipófisis anterior? Las gonadotropinas, que ya se las había mencionado, folículo estimulante y leucotenizante. También se considera que se libera el factor liberación de crecimiento hormonal, la prolactina, la hormona adenocorticotropa y estimulante de la tiroides. Entonces, si pensamos en la conectividad, ¿cuáles serían los núcleos que se están conectando con la adenohipófisis? Repito, si pensamos en la conectividad, ya vemos los núcleos. ¿Cuáles son los núcleos que se conectan con la adenohipófisis? La región preóptica. Los núcleos preópticos, muy bien, y ¿ningún otro? Sí. La región condibular, ¿Qué otro núcleo? Ya, núcleo cuadro. El núcleo arcuado. En la neurohipófisis o hipófisis posterior, que es este sector de acá, se libera vasopresina y oxitocina. Supraóptico para ventricular. Entonces el supraóptico y paraventricular se conectan con la neurohipófisis. Y esto pues es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Otra cosa que es necesario comentar: la neurohipófisis no tiene sistema porta hipofisial. Entonces, la producción de oxitocina y vasopresina se va a dar en el supraóptico y en el paraventricular. Y esa oxitocina y vasopresina se va a estar liberando en torrentes sanguíneos, no en sistema porta. Entonces, núcleos preópticos y núcleo arcuado, ¿producen las hormonas o producen los factores de liberación hormonal? Factores de liberación. Y el supraóptico y paraventricular, ¿producen ellos directamente la oxitocina y la vasopresina o producen factores de liberación de oxitocina y vasopresina? ¿Ah? Directamente, ellos sí producen directamente la oxitocina y la vasopresina. ¿Listo?
¿Papyrus? Núcleos preópticos y núcleo arcuado, que producen factores de liberación o hormonas. Factores de liberación. Núcleo supraóptico y paraventricular. Producen factores de liberación o producen oxitocina y vasopresina. Producen la oxitocina y la vasopresina. No producen factores de liberación como los otros. ¿Listo? Bueno. ¿Tienen preguntas o hacemos revisión del parcial? De las preguntas del parcial. O bueno, antes de hacer la revisión del parcial, de las preguntas del parcial más bien. ¿Tienen preguntas? Profe, lo de el resto de la presentación, ¿hacemos caso omiso a ella? ¿Sí? Okay. Ah, está. Ahí está más específico. De la gesta. Juan, sí. Juan y todos. El resto de la presentación tiene información un poco más específica de la que he compartido con los estudiantes de nutrición. Revísenla, estudienla, si tienen alguna pregunta, me dicen. Pero en general, eso es lo que ustedes deben saber sobre el hipotálamo y sobre la hipófisis. ¿Listo? Bueno, jóvenes, voy a ir leyendo las preguntas y las respuestas. La primera, las tres primeras preguntas eran las preguntas